clínico, si no yo se los leo, ustedes también con calma. Paciente, sexo femenino, 62 años de edad, natural de Puno, piel de color morena, obesa, que lleva una vida sedentaria, quien realiza su viaje de la ciudad de Puno a Lima por vía terrestre por una empresa de buses. Antes de llegar a la ciudad de Lima, la pasajera presenta disnea súbita, dolor torácico, tos seca, eventualmente incluso ha tenido hemoptisis y cianosis periférica. Antecedentes patológicos, ¿no? Entonces, esta señora ya tenía su poliglobulia, ya tenía eritrocitosis patológica de altura, ¿no? A la exploración física, paciente en mal estado general, disneica, taquipneica y cianótica, con signos vitales de presión arterial 90 sobre 50 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 130 latidos por minuto, está taquicárdica, ¿no es cierto? Y tiene una temperatura de 38.1 grados centígrados, aquí hay fiebre, frecuencia respiratoria está 36 respiraciones por minuto, también está taquipneica, saturación de oxígeno 60%. A la auscultación pulmonar, discretos estertores crepitantes en tercio medio de hemitórax derecho. A la auscultación cardíaca, ruidos cardíacos, rítmicos y taquicárdicos. No se auscultan soplos cardíacos, mientras en el abdomen era asimétrico, globuloso, como era obesa, blando depresible, ruidos hidroaéreos hiperactivos. Extremidades inferiores aumentadas de volumen, o sea, con edema, con predominio del lado derecho. Más que todo, entonces el edema era más en el lado derecho, ¿no? A la palpación, dolor en la pantorrilla. Cuestionario. 1. ¿Cuál es la principal hipótesis de diagnóstico? Bueno, de esta pasajera, queremos saber. No sé quién quiere participar o cómo lo hacemos. Aquí tengo las dos listas. Si quieren participar, aquí tenemos grupo B, grupo A, ¿cierto? O le damos para pensar un poco unos 3 minutos. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor. Sí. Doctor, buenos días. Buenos días. Sí, ¿Quiere participar? Sí, doctor. ¿De qué grupo eres? Del grupo B. Grupo B. ¿Cuál es tu apellido? Quispe Jove Mireya. ¿Cómo? Quispe Jove. ¿Tu apellido es Jove? Sí, doctor. Quispe Jove. Quispe Jove. Quispe Jove Liz. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, sí. Habla. Ya, te escucho. Doctor, tal vez la principal hipótesis es una tromboembolia pulmonar, doctor. No, primeramente, ¿qué ha ocurrido paso por paso en este caso? Ya, digamos, es una tromboembolia pulmonar. Ahora, su sustento, ¿por qué dices tromboembolia pulmonar?
Doctor, por los síntomas que presenta la paciente, por los signos, por la tos seca que presenta, la disnea, el dolor a nivel del tórax, la Ya. hemoptisis y la cianosis también, doctor. La Pero, taquipnea, ya, ahora, ¿por qué se formó este tromboembolia pulmonar? ¿A qué se debe? que la paciente nos menciona que es una paciente que lleva vida sedentaria, menciona. Bueno, en estos Tiene casos, mayor no, esos son factores de riesgo. factores de riesgo. Uno es obesa, dos es Oh, poliglúlica, ah, vida sedentaria diremos, y aquí el otro factor de riesgo es estar sentado, no sé, o sea que de Puno a Lima sentado, probablemente un transbordo han hecho en Arequipa, pero ¿cuántos días, cuántas horas ha sido la cuestión? Otro factor de riesgo, hemos dicho, sentarse en un viaje más de 4 horas es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y para eso, ¿cuáles son, pues, causas para que se forme el trombo en las extremidades inferiores? Desde ahí tienes que iniciar. doctor, es que por el mismo factor de riesgo que, o sea, que la paciente va a estar con una va a estar demasiado tiempo tal vez sentada, entonces va a haber mayor predisposición a que se formen coágulos. Primeramente, si nos sentamos, no hay retorno y probablemente Una- por la poliglobulia y por su obesidad haya tenido ya sus varices profundas en miembros inferiores. Entonces, aquí, por estar sentada en esa posición, ha habido éstasis venosa. O sea, no ha habido retorno más, ha habido éstasis en miembro inferior de la sangre, ¿no es cierto? Sí, Y, doctor. y probablemente aquí también hablaremos de la triada de Virchow, ¿no? Lesión al endotelio de las venas y la hipercoagulabilidad. ¿Por qué la hipercoagulabilidad? Porque es la poliglobúlica, tiene eritrocitosis, ¿no es cierto? Entonces, Sí, esos doctor. son los factores que lo han llevado para que se forme el trombo en una de las venas de miembros inferiores, y ese trombo ha dificultado el retorno venoso. Entonces, parte distal ha habido edema, ¿no es cierto? Aumento de presión capilar venoso y edema la acción. A pesar, ha tenido en los dos, pero predominio ha sido, decimos, en el miembro inferior derecho. Y probablemente hasta ahí ese trombo se ha desprendido una parte o todo el trombo y mediante la circulación ha llegado a las cavidades cardíacas derechas, ¿no es cierto? Y luego ha tomado la arteria pulmonar y luego la arteria pulmonar o sus ramificaciones lo ha obstruido prácticamente, ¿no es cierto? Lo ha obstruido. Entonces, de esa manera ya prácticamente ya tiene su embolia. Entonces, el paciente ha presentado inmediatamente su disnea súbita laxo, ¿no es cierto? Por supuesto, aquí dice no solamente solo disnea de ácidos, también ha habido tos, hasta hemoptisis, su cianosis, ¿no es cierto? Todo tiene también su fisiopatología, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ha ocurrido con esta señora, ¿no es cierto? Ha tenido factores de riesgo, ¿no es cierto? Ahora, dos, ¿qué exámenes complementarios solicitaría usted para confirmar el diagnóstico realmente es o no es tromboembolia pulmonar? ¿Qué cosas solicitarías? Digamos, esta señora ya llegó a Lima, probablemente a una clínica, a un hospital, la evolución de gente se ha ido por su disnea, del susto, todo, lo ha llevado la acción para esto, para ayudarle. Entonces, ahora, digamos, tú estás de interna o eres médico asistente o eres, digamos, estás haciendo tu residentado médico, ¿qué haces la cuestión? Ya te lo ha dicho todo, estoy llegando de Puno, esto es lo que me ha ocurrido, tal cosa.
ya en tu mente ya se te viene que es tu embolia pulmonar más probable, pero ahora tienes que llegar al diagnóstico final, porque todavía estamos con hipótesis o probable diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué pides? ¿Qué haces? Doctor, Mamani Maquera, doctor. Perdón, ¿quién es? Mamani Maquera, doctor. Mamani Piero. Mamani Maquera, doctor. Mamani. Tengo Maquera Mamani Cotizaca, Mamani Ronald, Mamani Richard, Mamani Vargas. Mamani Maquera Richard, doctor. Ya, perfecto, ya, habla ahorita. Doctor, el examen, el más importante que deberíamos de pedir debería ser una angiografía pulmonar por tomografía, ¿no? Esto sería el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. También pedir dosaje de dímero D. No, eso sería lo más importante, ¿no? Pero yo creo que existen pasos, ¿no? No nos vayamos directamente a disparar, pero la cuestión, pido esto, o de repente, digamos, estás en un sitio, es un centro de salud, una clínica algo pobre, no tiene esas cosas, o también un hospital algo de primero o segundo nivel, nada más, estás ahí. Entonces, ¿qué debes pedir? Lo más esto, la cuestión, aquí no podemos de frente tal cosa, no hay, pues entonces tendré que pasar a otro lugar, pero no, existe pasos. No siempre podemos irnos de frente a la cuestión, a esto, yo hago esto, ¿no? ¿Qué cosa Doctor, de entrada qué pedirías? Doctor, De entrada. Lo primero que podríamos pedir una placa de tórax, ¿no, doctor? Una radiografía de tórax. ¿Y qué cosa piensas encontrar en esa radiografía de tórax? A ver. ¿Sirve o no sirve esa radiografía de tórax? A ver, podemos encontrar, doctor, opacidades a nivel de alguna base pulmonar. Generalmente eso, doctor, radiopacidades. No, casi. Mira, en una radiografía de tórax, en mayoría de las veces, puede estar alterado o normal, o alteraciones en específicas, o que puede pasar desapercibidas, como puede haber atelectasias laminares en las bases, puede pasar desapercibidas. O algunas veces podemos encontrar opacidades parenquimatosas, ¿no? Que pueden corresponder a las áreas de infarto pulmonar, porque al obstruir la arteria no hay riesgo, va a haber infarto, ¿no es cierto? O algunas veces podemos encontrar derrame pleural unilateral, un derrame pequeño, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar una elevación de la cúpula diafragmática, ¿no? Entonces, por la prominencia de la arteria. Entonces, esas cosas podemos encontrar. Claro, también se habla de algunos signos de Hampton, Westermarck. Algunas veces no se encuentra nada, tan pocas cosas. Y otro examen, ¿qué harías? La cuestión del segundo, por eso vamos a ir a paso por paso. Y otro examen, ¿qué cosas pedirías ahí? ¿Te ayudaría el electrocardiograma? Sí, doctor. Es que aquí tú tienes que recordarte su fisiopatología de la embolia pulmonar, ¿no es cierto? Hay alteraciones respiratorias, como cuando hay obstrucción de la arteria pulmonar, entonces hay un espacio muerto ahí, entonces por eso mismo inclusive el paciente está totalmente cianótico, que no está ventilando bien, ¿no es cierto? Todo por ahí, ya tienes. Y lo otro, tienes alteraciones hemodinámicas. Si hay hipoxia, inmediatamente actúa en la arteria pulmonar, una vasoconstricción, y hay una hipertensión de la arteria pulmonar. O sea, esa hipertensión repercute en el ventrículo derecho, hay dilatación del ventrículo derecho, dilatación y también distensión de la estenosutura. Inclusive puede entrar una insuficiencia cardíaca derecha aguda, a eso llamamos col pulmonar agudo.
crónico es otro, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí tienes que recordarte, entonces, realmente el electrocardiograma, ¿de qué manera me puede ayudar? ¿O estará normal? ¿Estará taquicárdico? ¿Habrá hipertrofia o no? ¿Alguien quiere reemplazarle? Sí, doctor. Quispe Colque. Quispe Colque, del grupo B, doctor. Colque, Josep. Sí, sí, doctor. Habla nomás, te escuchamos. Sí, doctor. Una vez que se ha confirmado lo que es el diagnóstico del tromboembolismo, el tromboembolismo, entonces también lo que procederíamos después a sí sería lo que es el dosaje de dímero D para ver dónde está o cuál es la susceptibilidad que tiene el paciente al coágulo. Y para confirmar también la posición del coágulo, también se podría realizar lo que es una ecografía, doctor. Ya, perfecto. Estamos de acuerdo con tu dímero D, pero ahora tú tienes que saber los valores normales del dímero D, o de acuerdo a lo reactivo, algunos nos dan la cuestión, claro, nos dicen tanto es el valor normal, entonces, y el valor actual es esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos orientamos, entonces es importante. Pero ahora, ¿será necesario, ahora hablaremos del electrocardiograma, será necesario, nos ayudaría en algo, nada? Sí, doctor, el electrocardiograma sí nos ayudaría porque va a haber alteraciones del electrocardiograma. Por ejemplo, podría haber una taquicardia que Ya, podría... existe de hecho una taquicardia sinusal, ¿listo? Sí, No, sí, pero doctor. algunas veces hasta con fibrilación puede, pero más frecuentemente está una taquicardia sinusal. ¿Ya qué más? ¿El eje cómo estará desde el electrocardiograma? Mm, Va a habría estar, una va a estar desviado, doctor, hacia la derecha, pues. Si hacia hay la derecha, hipertensión de la sí, arteria pulmonar, entonces hacia la desviado derecha. hacia la derecha puede estar más de 110 o 120, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí, Inclusive, doctor. el típico, casi siempre vamos a ver onda S en D1 y onda Q en D3, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver. Algunas veces podemos encontrar bloqueo completo de rama derecha. Ese bloqueo completo de rama derecha es un signo indirecto de hipertrofia ventricular derecha. Luego, otro examen, me has dicho, creo que ecocardiograma. ¿Qué piensas encontrar ecocardiograma? Decía de la ecografía, doctor, pero uno que ecocardiograma también podría ayudar, doctor, porque ahí podríamos ubicar lo que es prácticamente lo que es el coágulo, doctor, la ubicación del coágulo. Pero el coágulo ya está pues, en el pulmón. No está en el corazón, ya está en el pulmón, ya lo ha obstruido. Entonces, aquí en el cardiograma lo que te va a ayudar es la hipertensión, medir la presión arterial pulmonar, cuánto está. Y para eso tienes que saber cuál es el valor normal de la presión arterial. Entonces, como nosotros sabemos de la presión de la arteria sistémica, ¿no es cierto? Decimos ahí 120/80, pero entonces ahora, ¿cuánto estará aquí? Entonces, para eso la opción entonces tiene que saber presión de la arteria pulmonar a nivel del mar, presión sistólica, está 18/25. Presión arterial media está 6/10, ¿no es cierto? Ahora, aquí en la altura, para decir hipertensión de la arteria pulmonar, podemos decir, digamos, inclusive, puede estar de 25/35. Entonces eso nos ayuda a la cuestión, ya, medir la presión arterial a ecografía, perdón, ecocardiograma, ¿no es cierto? Entonces ya con eso ya lo estamos midiéndolo, hemos medido ya la cuestión de presión arterial, y también nos ayudaría aumento de la dilatación de la aurícula, del ventrículo derecho y de la aurícula izquierda. Hasta ahí la cuestión, la ecocardiograma.
¿Y qué exámenes más? Ahora diríamos, has hablado del dosaje del dímero D, has hablado del electrocardiograma, has hablado de radiografía. ¿Y con qué podemos confirmar realmente? Gases arteriales, doctor. Ya, gases arteriales es necesario. ¿Y qué piensa encontrar de gases arteriales? Y con hipocapnia, doctor. Hay una alcalosis respiratoria, y una acidosis respiratoria. ¿Qué? Porque, de hecho, ya lo tienes al paciente en el hospital, entonces prácticamente vas a... Una acidosis respiratoria, doctor. Entonces, es lo que vas a pedir. ¿Y cómo se llama? Y por fin, ¿con qué vas a confirmar? ¿Cuál es el más, digamos, el examen complementario más certero para ti? Una Doctor, tomografía. buenos días. A ver, señorita, ya te escucho. ¿Cuál es tu Una nombre? angiografía Apellido, Mita. pulmonar. Apellido. Merma Croto, de grupo A. Merma. ¿Apellido materno es Merma? No, ¿Tú eres de grupo A paterno. o B? ¿B o A? Ah, doctor. Ya, habla, Mita, habla. Una angiografía pulmonar, doctor, para ubicar en este caso, al trombo, que está obstruyendo. O sea, una angiografía, una arteriografía pulmonar, ¿no es cierto? Es un examen invasivo mediante catéteres, considerándose como patrón de oro para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Eso prácticamente aquí no se hace ni en Arequipa casi, entonces quizás en algunos hospitales en Lima, donde realizan cirugías cardíacas, ¿no? Entonces, en eso sí vamos a hacerlo. Ahí terminaría. ¿Qué más nos faltaría? ¿Quién más quiere participar? Listo, señorita, perfecto. Doctor, yo también quiero participar. ¿Ya? Inquilla ¿Tu Apasa. apellido? ¿Tu apellido, Inquilla Mita? Apasa. ¿Cómo? Inquilla Apasa, doctor. ¿De qué grupo? B. B. Ya, Inquilla. Habla, Mita. Doctor, en el caso clínico menciona que la paciente también me presenta edema en el lado derecho. ¿No sería necesario también realizar una ecografía Doppler para verificar si aún persiste algún trombo en este lugar, en el miembro inferior? Podría ser otro diagnóstico, otro examen complementario, doctor. No tanto. Aquí, más que todo, ya, te hago recordar. Existe edema postural, ¿no es cierto? Edema postural cualquiera de nosotros podemos presentar. Viajar de Puno a Arequipa o hasta Lima, vamos a tener. Ese edema puede estar bilateralmente. Mientras llegas con tu edema, duermes una noche, ya, entonces se reabsorbe, al día siguiente ya no tienes edema. Entonces probablemente eso estaba, pero lo que aquí llamó atención es unilateralmente estaba más aumentado. Ahora, si tú quieres para eso, utilizan también el metro, digamos, pues, la cinta métrica que utilizan los sastres, lo mides en el mismo segmento para comparar la cuestión realmente. Cuánto más está aumentado la cuestión donde hay el edema más manifiesto, diremos, ¿no? Entonces, es lo que haces. Y para eso, ¿qué cosa más solicitarías pues, realmente? ¿Habrá más trombo? Porque hay trombos, digamos, se fragmentan y viajan, digamos, una parte y otro todavía está. O puede haber más trombos también, no solamente uno. Doctor, buen día. Doctor, disculpe. Doctor,
doctor, ¿me escucha? A ver, no, ¿cuál es tu nombre, apellido? Mamani Vargas, doctor, del grupo B. Grupo B. Grupo B, Mamani Vargas, ya, puedes Ajá. hablar, a ver, También, Robert. doctor, podríamos solicitar lo que es una ecografía simple de piernas, digamos, porque una de los factores de riesgo donde provienen los ¿Qué trombos tipo de generalmente- ecografía? Porque, no, aquí uno o dos nada más me hacen ecografías. No es cualquier ecografía, ¿no? Tal vez Entonces, una Doppler. ya, Doppler la cuestión. Entonces, con un Doppler, ¿no? Entonces, algunos inclusive pueden tener Doppler, no lo localizan. O mienten, ahí la cuestión, sí existe, no existe, tal cosa. Entonces, nosotros buscamos quién me puede hacer, quién es el que sabe hacer y quién tiene para Doppler la cuestión. Entonces, así mandamos, lo ubican, está el trombo todavía, o el fragmento del trombo está a tal nivel, la cuestión nos dice, ¿cierto? O en su efecto, si digamos, lo más correcto es el Doppler, ¿no? Y miembro inferior es útil para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero lo más específico es flebografía, ¿no? Claro, con una sustancia de contraste, ¿no? Es un examen patrón de oro y un examen invasivo, es un examen invasivo para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Puede ser indicado cuando el resultado de ecografía Doppler es inconclusivo, o sea, no nos ayudó. En esos casos, incluso podemos llegar a eso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, con esto, lo que tienes que diagnosticar en estos pacientes. Pasaremos a otra pregunta. Tercero, enumere diagnósticos diferenciales que deben ser considerados. ¿Qué tal no es trombosis venosa profunda? Es otro. ¿Con qué estoy confundiéndome? Ese es otro problema, la cuestión. Algunos lo ven, no, este es trombosis venosa profunda. Otros dicen, no, es tal cosa nada más. Pero la cuestión, ¿cuál es cuál? A ver, diagnósticos diferenciales que deben ser considerados. Doctor, bueno, Yo, doctor, doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Apellido. Escarcena Canasa. ¿Cómo? Escarcena Canasa, del grupo B, doctor. Ya, Escarcena. Ya. Sí, doctor. Doctor, viendo a la paciente con un dolor torácico, con una hemoptisis y con la disnea, podríamos pensar que también es una neumonía. Ya. O también por la misma hemoptisis podemos pensar en una bronquitis aguda o en un carcinoma bronquial o en un caso extremo una tuberculosis. Ya. En el dolor torácico también podemos tener un diagnóstico diferencial de una pleuritis, una pericarditis. Ya. Y por la disnea, o simplemente por la disnea, podemos pensar en una obstrucción bronquial, en una atelectasia, un edema agudo de pulmón. No tanto. Mira, aquí tú tienes que hacer diagnóstico diferencial a nivel del aparato respiratorio y también a nivel de los miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está correcto lo que ha dicho, neumonía. Los neumólogos mismos tratan como de una neumonía. No responde al tratamiento del paciente, se complica más. No, aquí 2 antibióticos no está funcionando, debe ser un germen resistente, otro más, un esquema triple la acción. Nada, el paciente peor la cuestión. No hayan ni qué hacer, se desesperan, la cuestión mejor hay que dar transferencia, toda la acción. Estás frente a un paciente que está con tromboembolia pulmonar, está cianótica, que está saturando bajísimo, la cuestión está todo el taquicárdico, taquipneico, todo, ¿no? Entonces, la cuestión, pero también tiene tos, ¿no es cierto? También puede tener hemoptisis, pero en una neumonía siempre la expectoración es mucopurulenta y la disnea no es súbito, sino que en forma algo progresiva. Entonces, todo eso tienes que tener en tu mente. Pero si es súbita, ¿en qué casos hay disnea súbita? Pues en tromboembolia pulmonar, puede haber, digamos, en neumotórax, bruscamente, ¿en qué caso más? Tú tienes que pensar la acción, no es aquí puedes mandarte así nada más. Otro diagnóstico puede ser con la bronconeumonía o será una insuficiencia cardíaca la acción. También una insuficiencia cardíaca pues es en forma progresiva la acción. Claro, también una insuficiencia cardíaca ya puede la cuestión
inmediatamente asociarse con su tromboembolia pulmonar también. Entonces, todo tienes que pensarlo, ¿no es cierto? Ese es a nivel del tórax. A nivel del mismo inferior, lo ves un edema unilateral, inmediatamente vas a decir, es trombosis venosa profunda, y con qué también te puedes confundirte. ¿Alguien que quiere participar? ¿Ya? Entonces, muchos se confunden con lesiones traumáticas, la cuestión. ¿Qué tal la cuestión? Digamos, he tenido pacientes, a los trabajadores de construcción civil les ha caído un ladrillo, entonces prácticamente se ha lesionado, un edema, dolor, o algunos también han tenido su esto, ¿cómo se llama? Sus celulitis. La celulitis está pues, en enrojecimiento, calor, rubor, todo eso. Entonces, en uno de eso, entonces, ahora, ¿cuál es? ¿Será tromboembolia pulmonar o la cuestión simple lesión? A veces esas lesiones también lo llevan con trombosis venosa la acción. Entonces, a veces nos quedamos, oye, ¿y esto solamente es por la lesión o estoy frente a una trombosis? Porque más fácil es detectar que es una celulitis. Entonces, como les digo, hay calor, rubor, todo, el edema, todo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en eso tienes que pensar la acción. Por supuesto, también sus factores de riesgo del paciente, todas esas cosas, la acción, ¿no? Entonces, es lo que tienes que hacer. Pasaríamos al 4. ¿Cuál es la conducta terapéutica de emergencia? La cuestión, digamos, este paciente, estamos hablando de la paciente, ¿no? Llegó a una clínica, tú estás como interno, médico interno, o médico residente. ¿Qué haces la cuestión? Te vienes muy disneica, cianótica, todo. ¿Qué haces? Doctor, buenos días. Buenos días, doctor Espinosa Tito. Con apellido. Vilca Condori. Vilca Condori, de A, B. Del grupo A, doctor. Grupo A, ya. Como ya tenemos el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, doctor, el tratamiento en la fase aguda vendría a ser con heparina sódica no fraccionada. Esta se va a dar cada 4 horas, o si no, con una heparina de bajo peso molecular, que se da cada 12 horas o 24 horas. En la heparina sódica no fraccionada, esta se da en dosis de 100 unidades por kilo, y también el tratamiento a largo plazo, que vendría a ser también con antitrombóticos para prevenir la extensión del trombo, doctor. No, siempre primeramente aquí tú tienes que ver cuáles son las medidas generales y medidas específicas o medidas terapéuticas. En medidas generales el paciente ya te he dicho está taquicárdico, cianótica, todo, no está saturando bien. Entonces, el oxígeno, inmediatamente, reposo y oxígeno. Ya después será pues las vías, la cuestión, la vía, ¿para qué? Para administrar tus medicamentos. Entonces pones de cloruro de sodio o dextrosa vía la acción, ya lo tienes todo eso, ya, y después ya recién medidas farmacológicas, entonces la heparina, la acción. Entonces puedes poner la cuestión 5.000 unidades vía endovenoso cada 4 horas. Y simultáneamente a warfarina puedes iniciarle, ¿cierto? Porque actúa más rápidamente la heparina, mientras warfarina actúa lentamente al tercer, cuarto día la cuestión, ¿cierto? Entonces con los dos ya estás ya. Pero ahora, ¿qué te va a pasarte si estás heparinizándolo? ¿Y qué tal los riesgos de tu hemorragia? Las como complicaciones, ¿qué haces? ¿Cuál es su antídoto de la heparina? ¿Con qué te defiendes de hemorragias por todo lado? No, ahí tienes, pues, ¿no? Prácticamente tiempo parcial de tromboplastina, que lo normal es 1.5 a 2.5. Con eso te vas a guiarte prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, vas a dosificar. Ahora ya estás en el tercer, cuarto día la cuestión. Probablemente ya tiene su efectividad o su efecto del esto ya de la warfarina. Entonces, ahora pides INR, ¿cuánto está la cuestión? Ya está heparinizado o no. Entonces, ya lo retiras tu warfarina y te quedas con, bueno, heparina retiras, con warfarina te quedas.
listo, lo monitoriza con INR, mantenerlo en 2 a 3. Si es más de 3, 4, 5, estás en peligro de hemorragia. Pero si estás, digamos, 1, 1.5, está faltando la dosis un poquito, tienes que aumentar la acción. Entonces, con eso la acción, tienes que mantenerlo a este paciente, ¿no es cierto? Ya le has puesto eso, ¿no es cierto? Ya, por eso aquí decía, digamos, conducta de emergencia, le digo, listo. Ahora la cuestión 5, ¿qué medidas? Bueno, con eso lo tratas. Ahora la warfarina puede durar 6 meses, 1 año la acción, siempre con el monitoreo de INR la acción, ¿no es cierto? Claro, después a la paciente tendrás que explicar que baje de peso o que se cambie de clima, que ya no viva en Lima, que viva en Puno, todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora aquí dice 5, ¿qué medidas profilácticas deberían ser considerados en estos viajes a distancias largas? ¿Qué debería de hacer esta paciente prácticamente la cuestión con su médico aquí en Puno prácticamente? Doctor Vilca Cáceres. Doctor. Apellido. Vilca Cáceres, del grupo A, doctor. Vilca. Cáceres. A ver, Vilca Cáceres. Grupo A, B. Grupo A, doctor. Ya, Vilca Cáceres, ¿sí? Sí, doctor. En este caso, doctor, en este caso, como la paciente nos indica de que ha tenido un viaje largo, primeramente debíamos haberle recomendado el uso de, por ejemplo, medias elásticas para evitar la formación de edemas, y además, si tenía un riesgo de trombosis, podríamos haberle indicado antes del viaje la recomendación de anticoagulantes. Y una vez, o sea, ya esto era para prevenir antes de su viaje, pero una vez de que la paciente ya ingresó por emergencia, tendríamos que realizar, por ejemplo, ejercicios pasivos en las piernas, o también mantener a la paciente con las piernas elevadas, ¿no? Cuando está en decúbito dorsal. ¿En qué momento lo mantienes con las piernas elevadas? Pues, o sea, en posición Trendelenburg. O sea, cuando ya está... Dentro del bus, no creo, ¿ah? No, doctor, cuando ya se encuentra hospitalizada, sí. Ya, no, pero ahora no, aquí estamos hablando de medidas profilácticas, porque ya está en el hospital, ya necesita tratamiento, ya no podemos hacer nada de eso. Las medidas profilácticas, pues la acción, siempre estos pacientes, a veces algunos consultan la acción, ¿qué debo hacer? Tal cosa. Entonces, la acción, como dices, medidas elásticas. Medidas elásticas previene la éstasis sanguínea por la posición, ¿no es cierto? Y de paso siempre indica la acción, ejercicios activos, pasivos en los miembros inferiores. Claro, a veces el paciente o la persona que viaja pues está durmiendo, ¿no? Cada vez que despierta, se moviliza, o donde para el bus se baja, estira los pies, tal cosa, todo, ¿no es cierto? Entonces, eso podía ser 1. 2, o de frente a la cuestión tomar los anticoagulantes días antes de su viaje. ¿Ya? Inclusive ya les he dicho, hoy día no solamente existe warfarina, hay otros anticoagulantes que no necesitan monitorizarlo con INR, nada la acción. Entonces, si empiezas a tomar y punto la acción, viajas tranquilo. Eso es lo que hacen también los viajeros así internacionalmente, ya sean turistas o no turistas, la cuestión, ya toman la cuestión su anticoagulante algunos, ya. ¿No? Entonces, esta patología para nosotros, aquí en nuestro medio, es muy frecuente. 1, la cuestión por la poliglobulia, ¿ya? Hay otros también por la obesidad. Todo ese es el factor de riesgo, la cuestión. Entonces, muchos de estos pacientes llegan al hospital, bueno, siempre la cuestión, el asistente médico que está, es una neumonía la cuestión, ya antibiótico, 2, 3 antibióticos, sí, radiológicamente no tiene nada, también tiene hematis, pero no, hacen pasar horas, días, la paciente nada más hizo paro la cuestión. Bueno, una neumonía la cuestión, fulminante fue, pues la cuestión, murió la cuestión, entonces no. Además de eso, estas tromboembolias pulmonares, un 25-30% pueden ser asintomáticos y otros están presentando síntomas leves, moderados, algunos son más graves. Depende del tamaño del trombo y el vaso que lo ha obstruido la acción.
Entonces, es esto, ¿ya? Entonces, aquí en nuestro medio es frecuente. Ustedes saben, hay personas con enfermedad de Pique, gorditos, con poliglúlicos. En la calle mismo te cruzas, pues miras todo gordita, todo morena. Vas al mercado central o cualquier mercado, también ahí las señoras están durmiendo con su poliglulia, toda la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, en ellos es frecuente la cuestión, ¿ya? Listo, pasaríamos a otro rápido nomás. O después, si es posible, las preguntas, pero ya. Pasaremos a otro. A ver, sube. Amplía un poco. Ya, perfecto. A pesar de esto, ustedes, un grupo parece que ya lo conoce, pero también es necesario la cuestión. Entonces, esto también se ve frecuentemente. Se trata de un ciudadano extranjero, 32 años de edad, de nacionalidad británica, quien refiere haber padecido en segunda noche de su estadía en la ciudad de Puno insomnio durante toda la noche, no ha podido dormir, y dificultad respiratoria, además de cansancio excesivo, tos con expectoración espumosa y hemoptérica, palpitaciones y cefalea intensa, ¿cierto? Es un turista prácticamente. La pareja del turista hace referencia a los bellos contrastes arquitectónicos de la ciudad de Lima, de la ciudad, sus imágenes poderosas de la Titicaca, por supuesto de su música nativa, que tuvieron la oportunidad de escuchar y bailar en una de las peñas, además llegados a esta histórica ciudad. Obviamente la primera noche citadina que pasaron fue completamente con bebidas espirituosas y una excelente comida tradicional, seguida de un desayuno al mejor estilo americano. La pareja del mochilero es de origen hindú, ¿ya? El otro es británico, son de diferentes países, y no refiere molestias algunas, él está perfecto. Sube, por favor, ¿no? Sube, no presenta entonces molestias algunas, aunque su inglés es un tanto difícil de entender para la hindú. A la exploración física se determinó, ¿no? Entonces, frecuencia cardíaca, no es DC, hay un error ahí. DC no es débito cardíaco. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, taquicárdico. Presión arterial 130, 80, está más o menos. Frecuencia respiratoria 36 está aumentada, está taquipnéico. Temperatura tiene, ojo, 38.2 grados centígrados, está con fiebre. Tiene saturación de 70%, ¿no? Paciente ansioso y comunicativo. Se aprecia leve cianosis distal a la auscultación pulmonar, estertores crepitantes en bases pulmonares y tercio medio. Nada más, hasta tercio medio. A veces es un poco diferente del edema cardiogénico, eso, ¿no? Hasta tercio medio no tiene. De ambos campos pulmonares, con predominio de emitórax derecho, ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos, el resto del examen físico sin particularidades, no hay nada, excepto de la presencia de borborismos en el marco colónico derecho y ruidos hidroaéreos. Sube, por favor, ruidos hidroaéreos hiperactivos, ¿no? Refiere que presenta, no es disposición, deposiciones líquidas, hay otro error ahí. Refiere que presenta deposiciones líquidas, diarrea, ¿no? Desde el día de ayer, porque para hoy han cedido parcialmente sin tratamiento alguno. Con buen criterio, usted decide internar al paciente y solicitar exámenes complementarios, los cuales nos informan lo siguiente. Radiografía de tórax, presencia de opacidades, imagen de las alas de mariposa o de murciélago, si quiere, ¿no es cierto? Ya lo vemos la radiografía. Hemograma está casi dentro de los límites normales. Examen de orina, función renal, urea creatinina, función hepática, las bilirrubinas, transaminadas, sin particularidades, no hay nada. En el electrocardiograma revela solamente taquicardia sinusal. ¿Listo? Gas en sangre arterial, pH 749, PO2 40, PCO2 24, bicarbonato 15. Hasta ahí tiene los exámenes el paciente, el turista. Sube. Ahora lo que nos preguntan aquí es, ¿qué entiende usted por edema agudo de pulmón de altura? ¿Quién quiere participar?
Sí, yo, doctor, presente. Espinosa. ¿Qué grupo es? B. ¿Qué apellidas? Espinosa Tito. Apellido. Espinosa Tito, doctor. Buenos días. Buenos días, un ratito. Espinosa. Tito. Me dicen A, ¿no es cierto? B. A, B. B. Espinosa Tito. ¿Sí? doctor. Listo, dígame. Ya. El edema agudo de pulmón de altura se trata de un edema agudo de pulmón, pero que va a ser no cardiogénico. Entonces, esto significa que va a ser una hipertensión pulmonar. Y esto más que todo se va a dar de manera súbita en personas que han viajado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y más que todo estas personas viven en la costa o a 0 metros sobre el nivel del mar. Estos pacientes más que todo van a presentar un cuadro clínico, los cuales van a hacer una disnea, van a presentar una tos, una hemoptisis, una congestión pulmonar y van a presentar más que todo un deterioro de conciencia. Y ahora, estos pacientes más que todo se van a atribuir a que van a tener una hipertensión de la arteria pulmonar y también van a tener un edema alveolar. Ahí está, nomás, mira. En sí, ¿qué entiende usted por mal agudo de montaña? Mal agudo de montaña es la consecuencia falta de aclimatación a la altura, ¿cierto? Es un conjunto de síntomas que aparecen en el ser humano en relación a la hipoxia, exposición a la hipoxia de gran altitud. Digamos, si uno viene, digamos, de Buenos Aires está a 0 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la cuestión directamente de Buenos Aires a Cusco ha llegado, o a Juliaca que aterriza este avión. Entonces, este paciente está expuesto a gran altitud, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, y probablemente es una persona susceptible, ¿no? O bien también tiene factores desencadenantes o factores condicionantes. Psicológicamente ya viene, dice que la altura hace daño, ya la cuestión con eso, ya con ese pensamiento, diremos, ¿no? O bien en su efecto ha llegado, ha empezado a caminar, rapidez del ascenso a la altura, nivel de altitud, que también a cuántos metros está, tiempo de permanencia a la altura, actividad física al llegar a la altura, camina, todo, o se ha ido como el turista a bailar, todo, ¿no? Entonces, aquí también hemos dicho las características individuales. Entonces, aquí tiene importancia. Entonces, prácticamente una desadaptación aguda a la altura, la cuestión. Entonces, prácticamente esta altura, pues prácticamente bien te puedes curarte espontáneamente o bien puedes morir prácticamente por la altura. Además de eso, en estas alturas hay formas benignas, mal de montaña agudo, que te puede dar solamente cefalea, náuseas, vómitos, o llaman también soroche agudo. Las formas más graves, edema agudo pulmón de altura, edema cerebral agudo, puede entrar en coma, hemorragia de la retina, tromboembolismo pulmonar también, ¿cierto? Entonces, prácticamente, hecho lo que existe, en agudo. Ahora también existe pues, crónico, ahorita los que estamos viviendo aquí, esa es otra enfermedad. Llaman también soroche crónico, enfermedad de monje, mal montaña crónico, ¿no es cierto? Enfermedad crónica de la altura, poliglobulia patológica de altura, policitemia de altura, enfermedad de los Andes, eritrocitosis de la altura, todo. Entonces, esas son las cosas, ¿no es cierto? Entonces, y prácticamente el ser humano que se expone a las alturas igual a superiores de 2.700 metros sobre el nivel del mar, se dice. Pero también hemos visto ya, Arequipa está a 2.450, ya ha habido edema cerebral, edema pulmón, pero es muy poco, no es como aquí en nuestro medio la cuestión, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, eso sería la definición. Ahora queremos saber dos. ¿Cuál es la fisiopatología del edema agudo pulmón de altura? No, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico del edema agudo pulmón de altura?
¿Cuál es? ¿Por qué la cuestión esto aparece? Porque tiene que haber su fisiopatología, no es así nomás, ¿no es cierto? Yo estoy todo sano, fisiológicamente estoy, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué alteraciones he tenido? Entonces, para que haya este edema por una altura. A ver, otro. Miranda, doctor. ¿De qué grupo? El grupo A. Grupo A. Miranda, a ver. Sí, doctor. Primero, el paciente, todo eso sucede debido a una mala adaptación a la altura. ¿Esto qué causa? Genera una respuesta ventilatoria deficiente. Esto, al ser una respuesta ventilatoria deficiente, se genera una hipoxia en la persona. Esto genera que aumente el tono simpático, se genera una vasoconstricción pulmonar de manera anormal. Esto podría causar una hipertensión pulmonar. Al causarse esta hipertensión pulmonar, se produce de manera inadecuada endotolina, óxido nítrico. Además, la barrera alveolo capilar empieza a fallar debido a la hipertensión arterial. Por lo tanto, empieza a haber una extravasación de proteínas, células y líquido, por lo tanto se va produciendo un edema pulmonar. Pero lo característico en el caso de la altura es que eso es reversible cuando se le administra oxígeno. Eso sería todo, doctor. ¿Y cómo ingresó el líquido a los alvéolos pulmonares? Aquí me has hablado solamente de la hipertensión. El mecanismo fisiopatológico sería, uno es mecanismo de hipertensión arterial pulmonar. Hay otro todavía. ¿Y cómo por la hipertensión salió el líquido para llenar a los alvéolos pulmonares? ¿Qué pasó? Es que empieza a haber una rotura de la barrera alveolo capilar, doctor, debido a la hipertensión arterial y también debido a los factores que se producen producidos por esto, que serían la endothelina, óxido nítrico, etcétera. Por lo tanto, por eso es que también empieza a extravasarse las proteínas, células, el líquido al espacio alveolar, doctor. Bueno, no tanto, ya. Mira, con lo que dices de hipertensión arterial está correcto. La hipoxia exógena, o sea, la hipoxia del ambiente, condiciona hiperreactividad vascular, o sea, la arteria pulmonar, condicionando hipertensión de la arteria pulmonar en forma difusa. O sea, inicialmente hay una vasoconstricción arterial, ¿no?, inducida por la hipoxia y por los factores, por los mecanismos que aparecen. Entonces hay una hipertensión, listo, uno. Esta hipertensión se mantiene o puede aumentar o puede disminuir con la inhalación de oxígeno o bajar inmediatamente a lugares más bajos, ¿no es cierto? Entonces aquí el problema es la hipertensión. El otro mecanismo es edema intraalveolar. Esta parte del edema intraalveolar es discutido, la cuestión todavía no está totalmente confirmado, esta parte de la fisiopatología. Claro, hay hipótesis, dicen no. Entonces explican la permeabilidad en el curso de una filtración transarterial, se dice, que sería responsable de la acumulación de líquido y invadir los alvéolos pulmonares. Otros dicen lesión mecánica del endotelio, otros dicen la hipoxia mismo, la acción libera la histamina, tales cosas, todo. Entonces, esta partecita todavía no está totalmente aclarada, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología, dos cosas. ¿Listo? Pasaríamos a otro. Entonces, Miranda, ¿no? Ya, pasaríamos a la tercera. Enumere diagnósticos diferenciales que deben ser considerados en todo edema agudo de pulmón. En todo edema agudo de pulmón, ¿eh? No solamente de altura. Cerruto, doctor, presente. Apellido. Cerruto, doctor. Ya, el grupo. Cerruto, grupo A. Juani, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Podría tomarse en cuenta también un edema pulmonar de origen cardiogénico, doctor? También podríamos tomar un edema por un pulmón neurogénico, también podría ser podríamos ver también por un tromboembolismo pulmonar, como ha dicho que ha viajado también, también podría ser quizás por algún uso de alguna droga o sobredosis, ¿no? Como heroína.
podríamos ver también por una obstrucción negativa o por neumoconiosis también, doctor. No, primeramente aquí lo que tú tienes que, muchos, yo he visto, lo han tratado como bronconeumonía, neumonía, oxígeno, antibiótico, terapia, la cuestión, hidratación. Para el paciente peor complica la cuestión, todo. Entonces, no. Siempre los diagnósticos diferenciales tienes que hacerlo, bueno, también aquí hay fiebre, ¿eh? Y no se sabe por qué la causa, porque no es infecciosa, pero algunos pacientes hacen unas fiebres altas, otros no. Entonces, aquí, primeramente, neumonías, bronconeumonías, o algunas veces bronquitis aguda nada más, porque hay una simple tos, todo, ¿no? Y también tienes que hacer diagnóstico diferencial de edema o pulmón cardiogénico. ¿Qué tal era cardíaco? Te está diciéndote esto, ¿no? De que un edema o pulmón está confundido. O puede ser solamente mal de montaña aguda nada más. Llegó por el frío, por el clima seco, también empieza a toser un poco la acción del paciente. Claro, pues, también tiene disnea, tales cosas, ¿no? Buenos días. Ya, voy a pasar, hasta luego. ¿Ya? Entonces, ese es el diagnóstico diferencial que se debe hacer siempre la acción. Ya. Pasaríamos otro. ¿Por qué la pareja del sujeto no debutó con edema agudo pulmón de altura? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué solo él? Muchos me dicen... Doctor, ¿puedo participar? Y así sí, con el apellido, rápidamente. Pilco Ucedo Silvia, doctor. Grupo Pilco, A. ¿de qué grupo? Grupo A, doctor. Grupo A, Silvia, ya, habla. Ya. La pareja no presentó esta patología ya que nos señalan que es de origen hindú y en la India es un lugar montañoso en donde la altitud puede llegar hasta más de 8.000 metros. Entonces la pareja de la paciente estaría aclimatada y por tanto no sufriría dicha patología, doctor. Ya, mira, te voy a decirte rápido. No es así eso. Ya, probablemente, bueno, no tengo referencias a cuántos metros de altura estarán los hindús. Claro, he tenido oportunidad de conversar con ellos algunas veces, pero no sé exactamente, sino que esto es factor prácticamente de susceptibilidad. Genéticamente hay personas susceptibles. ¿Ya? Ese es uno. ¿Por qué? Nuestra gente de aquí, de Puno mismo, aquí viven todo tranquilo, ¿cierto? Como los del Ichu, la cuestión es que trabajan como ojoteros, con llantas de carro, viven en Trujillo, en Lima, algunos en el extranjero, todo, pero cuando tienen su fiesta, inclusive tratan de venir, la cuestión a pasar la fiesta, a juntarse con la familia, con los amigos, y les da su soroche. No solamente eso, cualquiera de ustedes puede viajar a Lima, permanezca más de 10 días, regresa también por vía aérea rápidamente, llega aquí, caminas, o algunos he visto lo que tenía pacientes, llegan, se encuentran con sus amigos, amiguitas, oye, vamos a la discoteca a bailar un poco, has llegado, ya vamos, la cuestión, ya después a la madrugada, ya la cuestión con su tos, disnea, toda la cuestión, expectoración de sangre, ¿y qué ha pasado, pe? Es una neumonía, carajo. Sus papás le dicen, ¿para qué has ido a bailar? Es una neumonía. No, es un edema agudo de pulmón de altura. Entonces, todavía es más frecuente en nuestra gente, que son nativos de aquí, ¿no? Que los gente de afuera o de los extranjeros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha ocurrido aquí. Probablemente la hindú no es susceptible. Listo, pasaríamos a otro. 6. ¿Cuál es el valor de un electrocardiograma en edema agudo pulmón de altura? ¿Tendrá importancia o no? Yo, doctor. Flores Foraquita, doctor, disculpe. ¿Cómo? Flores Foraquita, doctor. Flores Foraquita. Flores Franco. Foraquita, doctor. Foraquita. Grupo A. Flores, ¿no? Sí, Flores Foraquita. Flores Foraquita. Sí, doctor, sí. Ya. Ya, en el EKG, en una edema agudo de pulmón por altura, vamos a encontrar una taquicardia sinusal, doctor.
vamos a ver una sobrecarga en el ventrículo derecho que nos va a llevar a una hipertrofia de ventrículo derecho, por lo cual vamos a encontrar un eje del corazón desviado a la derecha, doctor. Mira, más que todo, algunas veces solamente una taquicardia. El organismo prácticamente frente a la hipoxia reacciona una taquicardia, ¿no? Yo mismo he tenido algunas veces la cuestión, luego, digamos, de Buenos Aires, de haber permanecido más de 15 días, a La Paz. La cuestión, a veces viajo porque es cerca en el avión la empresa boliviana, la cuestión. Llego un poco taquicárdico, la cuestión, primeras horas. Mientras pasan las horas, ya se regulariza. Hasta ahí. Pero algunos, la cuestión que les puede durar, hasta puede, digamos, hay sobrecarga de cámaras derechas, hay eje desviado hacia la derecha, mientras que te adaptas, vuelve a su normalidad. Este tiene importancia, eso es lo que ocurre. ¿Listo? 7. ¿Cuál es la conducta terapéutica básica en todo edema agudo de altura? ¿Qué haces la cuestión con eso? Turco-Cayo, doctor. Bueno, apellido. Doctor. Turco-Cayo, doctor, del grupo A. ¿Grupo A qué se llama? Turco-Cayo, doctor. Turco-Cayo. Turco-Cayo. Turco, sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Turco-Cayo. Ya. Bueno, doctor, primeramente nos vamos a enfocar lo que es en intervenciones no farmacológicas, las cuales serían primero la oxigenoterapia, doctor. Segundo, también el reposo y también, digamos, proporcionarle de calor al paciente, ya que el esfuerzo físico o el estrés causado por el frío puede elevar lo que es la presión arterial pulmonar y puede exacerbar lo que es el edema agudo de la altura, doctor. Diga, doctor. Doctor. Para eso, doctora, vaya preparando, ¿no? Es el entonces, claro, tampoco estamos aprovechándose, vamos a aprovechar. Doctor. No, alguna cosita puede completar, pero después prepara usted el examen para examen. Sí. Ya, esa justamente yo le voy a avisar estos días. Yo voy a tener una... Ya, perfecto. Listo. Ya, perfecto, ya. Hasta luego, doctora, hasta luego. Ya, ¿qué más? Doctor, primero, comienzo de nuevo, doctor. La aplicación de lo que es oxigenoterapia, por ejemplo, el reposo y el calor, ya que el frío puede hacer que se aumente lo que es la presión arterial pulmonar y esto puede exacerbar lo que es este mal. Asimismo, el descenso, ¿no?, de la altura, doctor. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico podemos darle lo que es dexametasona y acetazolamida, doctor. No hay eso, comita. Ya, aquí siempre les he dicho, si es terapéutica, uno, medidas generales. Si el paciente está consciente, todo, puede sentarse, hacerlo sentar. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué el sentarlo? Porque si tú lo pones en decúbito horizontal, entonces hay aumento de retorno venoso y congestiona más los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, más en posición sentado o posición ortopnéica. 2, oxigenoterapia, ¿no es cierto? Es lo más esto. Ahora, si tú necesitas vía también, puedes decir a tu enfermera, colócame la vía Lawson, ¿no es cierto? Y 3, prácticamente aquí, ¿cómo lo disminuyes esa hipertensión arterial pulmonar? Prácticamente nifedipino. Nifedipino
depende de la presión arterial sistémica, tienes que dosificarlo. Pues, ¿qué tal? El paciente está hipotenso, todo lo vas a bajarles. Entonces, ese es el esto. Entonces, no utilizamos tampoco ni acetazolamida. Acetazolamida más utilizamos para profilaxis la opción, ¿no? Y con eso la opción, o si es grave, mejor llevárselo, bajarlo de la altura, si hay posibilidad, o cámara hiperbárica, si es que se queda aquí, si tenemos cámara hiperbárica disponible, ¿no? Es el esto, ¿ya? Pasaríamos a otro. 8. ¿Usted aconsejaría digitalización y administración de morfina a estos pacientes con edema agudo pulmonar de altura? Sí, doctor. En grupo A, Noblegan casi. ¿Qué te llamas? Noblegan casi, doctor. ¿Cómo? Noblega con N. Grupo A. Ya, Noblea, ¿no? Sí. Ya, habla. Sí, doctor. De hecho, en algunas guías se utiliza como tratamiento el uso de digoxina y morfina, dadas sus capacidades vasodilatadoras y además en el caso de la morfina, sus efectos relajantes que van a evitar esta alcalosis respiratoria que se da en cuanto el paciente va subiendo de altura, ¿no? Ninguno nos utiliza. Tu digital, nada que ver. Yo sé que va a estar taquicárdico. Esa taquicardia, mientras administras oxígeno, si va a estar, digamos, 160. Con el oxígeno que le vas a dar va bajando la frecuencia cardíaca, ¿no? Y ahora, ¿para qué vas a la morfina? La morfina sí es para, más utilizamos una insuficiencia con edema agudo pulmón tipo cardiogénico, ¿no? Entonces, inclusive ya lo han hecho la prueba, la cuestión casi nada, y tampoco aquí que hemos trabajado tanto con estos pacientes, no, nunca lo hemos utilizado, ¿ya? Nada que ver. Bueno, si tú quieres, revísalo, aquí no estoy diciendo del todo, y si hay alguna cosa encuentras, digamos, algún artículo, es discutible, ¿listo? 9. ¿Qué medidas profilácticas aconsejaría a todo visitante proveniente del nivel del mar? Digamos, puede venir de Italia, de Lima, de Buenos Aires, digamos, de Río de Janeiro. Entonces, mira, quiero ir a hacer mi turismo, ellos más conocen todos por Lago Titicaca, no conocen qué es Puno, nada. A Cusco conocen Machu Picchu, el Machu Picchu dicen, ¿no? Entonces, y a Puno conocen al Lago Titicaca, no hablan qué será Puno, nada. Entonces yo voy a pasar por Lago Titicaca en el Perú y también por Machu Picchu en el Perú, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejarías? Porque te está consultando el turista o el viajero. Doctor Román Choque, grupo A. Román Choque, grupo B. Laura Grupo B, ¿quién es? Román Choque, yo. ¿Cómo? Yo era el de Román Choque. ¿Román Choque? Román Choque. Sí. Román, no tengo Román, ¿ah? Ah, Román Choque, sí, ya, habla. Ya. Doctor, para la medida profiláctica sí vamos a utilizar acetolamida y vamos a pedir al paciente que sea un ascenso lento a la altura, ¿no? Y en algunos casos también el uso de oxígeno, doctor. Pero no creo que venga, pues, jalando su oxígeno, ¿no? No, doctor, pero debe ser una aclimatación bien lenta, doctor. Primero, recomendando al turista que vaya por... no subir bruscamente a la altura, doctor. Ascenso escalonado, por ejemplo, si que venga de Lima, primer ascenso, digamos, que haga, digamos, en Camaná, en Arequipa, que se quede 2 días, después poco a poco a Puno, llega a Puno un poco a hacer reposo, 2, 3 días, después ya recién su actividad, ¿no? Entonces, sí, un poco a veces difícil, ¿no? Para nosotros mismos, desde que viajamos a Europa, no vamos a estar haciendo todo esto, pues tendríamos que ser muy la acción. Entonces, ya pues, son contaditos mis días de viaje para conocer tal lugar, ya todo está programado, horas, tantos días, tantas horas debo estar en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Entonces, tampoco a veces no lo cumplen, ¿no? Entonces, no lo miden tampoco. Entonces, prefiero pues, que me diga la cuestión el médico, ¿qué debo tomar? Entonces, ya, está solamida la cuestión. Medio comprimido cada 8 horas,
48 horas antes de exponerme y completar otras 48 horas más, puede. También estos medicamentos no es 100%. Se ha visto la acción 60, 70%, a veces protege, a veces nada la acción. Entonces, siempre los factores desencadenantes que hay, ya sea, digamos, bebidas alcohólicas, exceso de alimentos, al llegar, entonces uno dice, usted aquí tiene que, dieta, como decir, una dieta ligera y no hacer esfuerzos físicos, tomar bastante líquido, no ponerse nervioso y tampoco no exponerse al frío también. El frío también es otro factor, ¿no?, predisponente, todas cosas, ¿no? Entonces, nada más y punto. Entonces, evitar las comidas abundantes, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, y también evitar los ejercicios, ¿no? Entonces, eso es con eso la acción. Pero cuando una persona es susceptible, bueno, así que cumplas todas las reglas, a ver, siempre te da tu edema agudo de pulmón. Si no es edema agudo de pulmón, edema cerebral también te puede dar. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son los casos. Bueno, esto también pues, se ve a diario, no solamente en la gente, en los turistas extranjeros, en nuestra propia gente la cuestión. Bueno, yo he tenido bastantes para tratarlo a nuestra gente aquí con estas cosas. Claro, por supuesto, también a extranjeros la cuestión algunas veces. Inclusive el presidente Fujimori tenía la acción Sosorocha, alguna vez hasta le dio edema agudo, así el paciente, después le dio también al Toledo también. Después, y a algunos que otros extranjeros demasiado ricos del mundo también algunas veces les dio la acción. Entonces, existe la cuestión. Lamentablemente, porque aquí el Soroche está dividido en agudo y crónico. En agudo, ¿no?, los que llegan y los que vivimos aquí, ¿de qué sufren la cuestión? Ya eso también vamos a hablar ya. Bueno, ¿alguna pregunta más aquí? Doctor, yo tengo una pregunta. Es acerca del uso de sildenafil y tadalafil, o tadalafil. Mira, no he tenido la oportunidad, ¿ya? Pero hemos utilizado en el sexo masculino, en hipertensión de la arteria pulmonar, en cor pulmonar crónico. Pero en esto no, la cuestión que, bueno, espero encontrar un paciente. Bueno, estos propagandistas de los medicamentos que me traen son charlatanes, ¿no? O sea, que hablan hasta más. Bueno, ahora, ¿tienes algún trabajo para hipertensión arterial aguda, como en caso de edema agudo pulmón tienes? No, la cuestión. Entonces voy a consultar con mi jefe, para la próxima le traigo la respuesta, que desde nunca. Pero hay que hacer la prueba. Entonces, puede actuar, habría que verlo, ¿no? Pero no tengo experiencia. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana, ¿ya? No sé qué grupo la haga esto, ¿ya? Entonces, me van a disculpar, me están llamándome, ¿ya? Nos vemos mañana, ¿ya? Excelente, doctor. Muchas gracias.